los tres teníamos un factor en común que es, sabíamos lo que no queríamos hacer, sabíamos que no queríamos que todas las decisiones pasaran por nosotros tres, no queríamos ser un cuello de botella en el crecimiento y en la agilidad de la empresa, y queríamos enmarcarnos en un contexto y un entorno ágil. Entonces, allá por noviembre del 2019, cuando vine con esta idea, dije, creo que el marco de trabajo, el marco de referencia para poder ser una empresa ágil como siempre quisimos ser en nuestro pasado corporativo es esto. Entonces, no fue tan difícil eh, convencerlos de que esto era una locura, un camino loco que íbamos a estar iniciando, que nos iba a llevar mucho esfuerzo, pero también que nos iba a dar muchas alegrías en el camino. Hola, bienvenidos a este conversar. Mi propósito es inspirar a la comunidad iberoamericana para compartir historias y casos reales de autogestión. Mi invitado el día de hoy es Santiago Blanco, es originario de Argentina. Colabora en Ingenia, el giro de la organización es desarrollo de software y el estilo de gestión es holocracia. Son 50 colaboradores y es una organización totalmente remota. Nuestro conversar fue tener paciencia para que las personas maduren y cómo poner el foco en las personas. Los dejo con Santiago. Hola Santiago, bienvenido. Qué gusto de tenerte aquí en este episodio y en este conversar. Hola Pancho, es un placer estar aquí. Gracias por la invitación y el tiempo para poder compartir esta pasión que tenemos en conjunto. Oye, pues qué bien y qué gusto de poder charlar y tener este conversar como lo hicimos nuestra presentación informal. Y Santiago, ¿y para ti qué es la autogestión? Qué buena pregunta. Lo voy a definir como se los contamos siempre a todos los Ingenials, como nos llamamos nosotros, quienes trabajamos en Ingenia, que es el poder, el tener el poder de tomar las decisiones que creamos más convenientes dentro de un marco o un alcance definido que son nuestros roles o responsabilidades. Entonces, poder tener esa libertad de poder decidir cuál es el mejor curso de acción para decisiones que tengo que tomar en base a cuáles son mis responsabilidades, mi alcance, y sin invadir o respetando también la autonomía de quien tengo al lado, o de aquellas personas con las que comparto el día a día o con las que tengo dependencia en el rol por los proyectos o las interrelaciones que tengo para poder cumplir los objetivos que se nos proponen. Ya, muy interesante. Y me gustaría saber un poco más de ti, de tu historia. ¿Tú cómo llegas a Insignia? ¿Ya llegaste autogestionado? ¿Cuánto tiempo hace llegaste y cómo? Y si ya traías algún chip ya dentro de tu ADN, ¿no? Porque de repente habemos quien inconscientemente ya aparecimos y resulta que ya estábamos ahí adentro. No, ojalá hubiera sido así, que ya nací autogestionado, porque creo que hubiera sido bastante más fácil. Pero mi carrera empezó hace 20 años en tecnología, siempre en sistemas, eh, iniciando mucho del lado corporativo, en grandes empresas, y casi toda mi carrera, 15 años de mi carrera, fue en grandes corporaciones de telecomunicaciones, empresas muy pesadas, con mucha carga jerárquica, poca autonomía y mucha intención de ser autónomos, mucha falta de agilidad. Entonces siempre fue una motivación mía encontrar cómo puedo ser más ágil o cómo puedo brindar agilidad a lo que hago en el día a día en una empresa, en un entorno súper complejo. Estamos hablando de empresas de varios miles de empleados, con muchos procesos, visión de muy a largo plazo. Entonces, siempre estuvo en mí la semilla de encontrar nuevas formas de organizarse. Cuando me sumé a Ingenia, hace unos 3 años y algo, sí, 3 años y un mes, creo que fue en septiembre del 2019, previo a la pandemia, eh, tuve el desafío, me sumé a una empresa que éramos en ese momento 10 personas. Y una empresa que tenía un potencial grande de crecimiento. Y yo me sumé con la convicción de saber que no quería, que no era buena una estructura jerárquica y que teníamos que poder tener
la autonomía que siempre soñé que podíamos tener. Entonces, ¿qué hice? Como buen nerd, como me gusta decir a mí, o buen geek, eh, me puse a estudiar, a leer mucho, a ver qué había, qué otra forma diferente de hacer las cosas había. Y ahí llegué a las organizaciones TIL, le dije a mis socios, creo que este es el camino que tenemos que seguir. Y hoy, después de 3 años, aquí estamos siendo una organización basada en holacracia y con mucho foco en la autogestión como hilo conductor de todo lo que hacemos en nuestra forma de hacer. Ya, wow. Entonces, por lo que entiendo, te pusiste a estudiar el libro de la luz, Holocracia, llegaste a Salotil y hoy me gustaría saber cómo se definen ustedes, cuál es el estilo que tienen de gestión en la organización. Nuestro estilo lo llamamos internamente ingeniacracia, porque termina siendo una deformación de la holacracia. Nosotros tomamos la holacracia como marco, como, como marco de trabajo, como marco de referencia. Seguimos todas las ceremonias, reuniones tácticas, reuniones de gobierno, roles, responsabilidades. Nuestra estructura está plasmada en Glassfrog, pero tenemos algunas adecuaciones que hicimos a nuestro contexto. Es muy diferente el contexto del norte de Europa, mucho más ordenado, con una idiosincrasia particular. Traer esa misma forma de trabajo a Latinoamérica, con los desafíos que tenemos continuamente, tuvimos que hacer algunas adecuaciones. Pero por eso le llamamos ingeniacracia y no la cracia pura. Oye, qué interesante. Por lo que entiendo, es que ustedes tropicalizaron y la adaptaron a sus necesidades. Hoy, actualmente, ¿cuántos colaboradores son en Ingenio? Hoy somos 50 y creo que ese crecimiento de 10 personas hace 3 años a 50 en medio de una pandemia fue gracias a la forma de autogestionarnos que tenemos. Si hubiéramos tenido una estructura jerárquica, yo creo que hubiera sido más difícil. A ver, entonces me gustaría saber cómo los primeros pasos que hicieron. O sea, una vez que ya leíste, te documentaste y que los socios estuvieron enterados, ¿qué fue así como esta etapa cronológica, saberla, qué fue lo primero que hicieron? ¿Y cómo convenciste a los demás, no? Que también ese es un tema importante cuando hay varias personas en... Los tres teníamos un factor en común que es, sabíamos lo que no queríamos hacer, sabíamos que no queríamos que todas las decisiones pasaran por nosotros tres, no queríamos ser un cuello de botella en el crecimiento y en la agilidad de la empresa, y queríamos enmarcarnos en un contexto y un entorno ágil. Entonces, allá por noviembre del 2019, cuando vine con esta idea, le dije, creo que el marco de trabajo, el marco de referencia para poder ser una empresa ágil como siempre quisimos ser en nuestro pasado corporativo, es esto. Entonces, no fue tan difícil convencerlos de que esto era una locura, un camino loco que íbamos a estar iniciando, que nos iba a llevar mucho esfuerzo, pero también que nos iba a dar muchas alegrías en el camino. Entonces, lo primero que hicimos fue de alguna forma firmar nuestra constitución, según dice la holacracia. No la firmamos formalmente, pero lo que hicimos fue decidimos delegar el poder, delegar la autoridad, delegar las decisiones o lo máximo que pudiéramos hacer. Entonces, el primer paso fue definir claramente con roles, propósitos y responsabilidades cómo funcionaba Ingenia en ese momento. No queríamos la Ingenia ideal, queríamos plasmar cómo estábamos funcionando en ese momento, para que después sola fuera evolucionando. Eso nos llevó a un camino es muy diferente esa Ingenia de octubre, noviembre de 2019 a lo que es hoy en día, no solo en tamaño, sino en fisonomía, en cantidad de roles, en responsabilidades, en las dinámicas que tienen, pero fue creciendo sola, sin que los tres que inicialmente le dimos forma tuviéramos tanto peso en el día a día, sino que la misma ceremonia fue haciendo que fuera creciendo de manera orgánica. Ya, y sobre todo que ustedes venían de estas transnacionales, ¿no? De bastante colaboradores, con esta parte corporativa, la jerarquía. Y en ese momento había dudas o miedos, como, ¿cuál era, qué sentían? O sea, o tú te estás
totalmente seguro de eso, o había algo de como el síndrome del impostor, o de dudar si va a funcionar en estas primeras etapas. ¿Qué sucedía? Creo que dudar es parte de nuestra naturaleza continuamente porque seguro 100% no estamos nunca. Y ahí el gran miedo que teníamos en ese momento es qué pasaba con el resto del equipo, cómo lo tomarán el resto del equipo. ¿Se sentirán cómodos con este esquema que estamos proponiendo? ¿O se sentirán más cómodos teniendo un jefe al cual responder? Entonces, la primera duda era esa. Cuando lo presentamos al equipo, tuvimos varios meses donde tuvimos que transitar en la transformación del mindset de los miembros del equipo, de transformarse en dependo de alguien que me da seguridad, porque un jefe te da seguridad. Te coarta por un lado, pero por otro lado te da seguridad, porque sé que la responsabilidad es de esa persona. Yo hago mi trabajo, hago lo que me dicen, pero el responsable al final del camino es esa persona. Cuando pasas a ser responsable 100% de lo que haces en tu día a día, vos como individuo, ahí es el primer gran cambio. Y ese fue el primer miedo que teníamos. Oye, ¿y cómo vendieron el proyecto al resto de los colaboradores? Porque en ese entonces eran 10, pero ¿cuál fue el pitch? ¿Cuál fue el mensaje hacia ellos? Porque pues, ya estaban todos ahí integrados, ¿no? Fue muy claro y llano y muy parecido a lo que dije hace un rato. Buscábamos autonomía, buscábamos escalar la empresa, que la empresa escalara sin depender de tres personas y que fuera creciendo orgánicamente a medida que fueran necesitándolo, sino porque tres iluminados dirían cómo tenía que ir creciendo la empresa. Y de alguna forma mostrarle que era el camino para ganar agilidad, que era lo que necesitábamos y que era lo que todo en el mundo, toda persona en el mundo de Haití aspira, o muchas personas en el mundo de Haití aspiran a trabajar en un contexto ágil donde tenga claro lo que tengo que hacer y después tener la libertad para hacerlo como mejor me parezca. Claro. Estaba leyendo hoy por la mañana esta parte, y hay alguna una frase que dice en el sitio web que para ustedes lo más importante son las personas y la colaboración. Casi por encima, o sea, me queda claro sobre la jerarquía, pero también sobre los roles. ¿A qué se refieren con las personas y la colaboración? Le ponemos mucho foco, pero nosotros la persona está sobre todo el resto de las cosas. En nuestro sitio seguramente viste el manifiesto. El primer principio de nuestro manifiesto es las personas por sobre todo el resto. Le ponemos mucho foco en nuestra cultura a que cualquier decisión que tengamos que tomar, desde cómo nuestra política de vacaciones, cómo es nuestra política de asignación de proyectos, eh, cómo armamos los equipos, tenga primero en cuenta cuáles son las personas, sus motivaciones y cómo generamos el mejor balance entre la vida personal y la vida laboral. Esa es nuestra principal preocupación, porque estamos seguros de que si logramos resolver que una persona no tenga que pensar en estoy cansado, estoy agotado, tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio o no me alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Si logramos sacar esos problemas de la cabeza de los ingenials, cualquier proyecto va a salir bien. Entonces, por eso el foco está en las personas, primero. Resolvámosles todos los problemas a las personas, resolvamos todas las cuestiones que tengan para que después los proyectos puedan surgir. Ya, y hablemos de estas prácticas que tienen, que ya las mencionaste, cómo se definen las vacaciones, cómo se definen los proyectos, o sea, cómo es que lo hacen pues para dejar como estas prácticas que ustedes lo realizan enfocado a las personas, ¿no? Todo el mundo pensaríamos que siempre decidimos en base a las personas y sobre todo cuando hay vacaciones, pues estamos tomando en cuenta al colaborador, pero creo que en la práctica real no es así, ¿no? Porque me voy y recuerdo a mi organización y yo digo que inclusive hay veces que nos desviamos, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacen ustedes? El- Voy a contar algunas políticas que tenemos con respecto a beneficios que hablan mucho de ese esquema. El- con respecto a las vacaciones, nosotros tenemos vacaciones ilimitadas, decimos. Y realmente es así. Nosotros, por ley, en Argentina, cuando una persona entra en un trabajo, tiene 2 semanas
2 semanas de vacaciones o 10 días hábiles de vacaciones. Nosotros ya desde el vamos decimos 3 semanas tenés mínimo. Pero si por algún motivo necesitas tomarte 2 semanas en verano y 2 semanas en invierno, o 3 semanas y 3 semanas, o un mes y medio porque necesitas irte de viaje a Europa porque te gusta y es tu sueño, mientras tu autogestión te permita coordinar en los proyectos para que no se complique el proyecto y que pueda terminar y que no os dejes nada colgado, nada pendiente de terminar, ¿por qué no hacerlo? No nos cuesta nada. Entonces, nuestra política de vacaciones ilimitadas apunta a esto, es siempre que tu autogestión te permita que los proyectos no terminen en tiempo y se cumplan los objetivos, puedes tomarte las vacaciones que quieras y necesites. Es decir, si yo cumplo con el resultado, con el compromiso del proyecto, me imagino que tienen que los colaboradores son remotos, ¿verdad? Quiero pensar, para aclararlo a la audiencia, ¿verdad? Eh, pero bueno, en esta parte sobre el tema de beneficios y de la cultura es, si cumpliste, puedes tomarte 4 semanas, 5, o sea, no es cuestionado o realmente alguien lo está checando y decir, oye, alguien tomó 4 semanas de vacaciones adicionales. ¿Cómo? No se chequea y la verdad es que no hay nadie que lo tome, que sobrepase un límite. Si bien está ese beneficio, el nivel de compromiso de todo el equipo termina siendo que nadie se tome 2 meses de vacaciones. ¿Por qué? Porque está pensando en que perjudica a su compañero, que su compañero también quizá quiera tomarse vacaciones. Entonces se genera una cultura de colaboración y de pensar en el otro que es muy linda, más allá del mensaje de que puedes tomarte las vacaciones que quieras. Oye, Santiago, y quiero pensar que cuando yo me integro como nuevo colaborador y cuando le dices y le comentas esto a las personas, ¿cuál es la expresión de las personas cuando dices tienes vacaciones ilimitadas o no sé cómo sea, cómo se comunica? Y sobre todo me interesa mucho es el no abuso, ¿no? Me queda claro que ahorita lo mencionas, pero ¿cómo es que una persona llega y dice, ah, caray, a ver, ¿cómo que puedo extenderme, no? Pero, o sea, La primera etapa es la sorpresa, o una sorpresa incrédula, es decir, porque la primera vez que se lo comentamos es antes de que entre Ingenia, alguien que estamos reclutando, entonces parecería que fuera un speech de venta. Entra a la familia Ingenia que vas a tener vacaciones ilimitadas, dentro de otros beneficios que después ahora te cuento en unos minutos. Entonces termina diciendo, no me queda claro si me está siendo sincero o no. Entonces le proponemos hablar con otros Ingenials para que no sea yo, responsable de recruiting, el que esté contándote nuestros beneficios. Entonces, de esa forma, creen que por lo menos hay otras personas que no soy yo, o que no somos la cabeza de la empresa, quienes están contándole los beneficios que tenemos. Y después, cuando entran y ven que lo que le prometimos inicialmente es lo que pasa en el día a día, terminan acordándose de lo que pasaba previamente. Y muchas veces muchos chicos nos dicen, pucha, no tenía claridad de que se podía trabajar de una manera diferente a lo que estaba acostumbrado. O no me esperaba que lo que me contabas antes de entrar fuera realidad en serio. Entonces se dan conversaciones muy lindas cuando se genera el clic de, me están dando la confianza para que yo decida. Entonces toman la responsabilidad, que es el siguiente paso, está bien, me da la libertad, pero soy responsable de cumplir los objetivos y de que ese beneficio se transforme en un resultado. Y ahí es donde empieza una dinámica de mi libertad no tiene que pisar la libertad del de al lado. Y ahí es donde ese mecanismo es que hace que nadie se sobrepase. ¿Por qué? Porque si me sobrepaso, yo estoy complicando a alguien, al de al lado mío, a algún compañero mío del cual voy a necesitar algo después. Entonces la sensación de comunidad, de colaborar, creo que es lo que hace que nos mantengamos todos respetando las normas y respetando al otro al lado. claro, y me queda claro que debe haber como estos ingredientes de conciencia, compromiso y sobre todo este filtro, ¿no? O sea, porque me ha tocado y he visto
como estos pequeños abusos, ¿no? Pero cuando tú le das la confianza, y me gustaría profundizar un poco más el tema de confianza. Quiere decir que si ustedes hacen eso, la confianza es de verdad absoluta, es totalmente toda, ¿no? O sea, yo creo que ese es uno de los valores que ustedes manejan, porque al hacer esto, pues quiere decir que están depositando otras cosas más de confianza, ¿no? Ujú. Sí, no queremos y nunca lo vamos a hacer. Ya tenemos como un dogma. No vamos a hacer micromanagement de las personas. No queremos estar controlándolo continuamente lo que estás haciendo y diciéndote, ¿cómo venís? ¿Venís bien? ¿Llegaste el viernes? ¿Llegaste al entregable que tenías? No, preferimos depositar la confianza y lo que vimos después de estos 3 años es que aquellas personas que rompen la confianza es el mismo equipo el que los va eyectando de alguna manera, porque quedan afuera, quedan fuera de la maquinaria. Aquellas personas que no cumplen los tiempos, no cumplen los objetivos. Eso nos hizo llevar hoy a, estuvimos 3 años sin medir la performance de los ingenieros. Recién ahora estamos diciendo tenemos que tener un mecanismo que nos permita medir el rendimiento, medir cómo estamos rindiendo. Que ese cómo estamos rindiendo no es en base a micromanagement, sino es cómo estoy cumpliendo los objetivos que me propuse. Objetivos de desarrollo, que es qué tan bien aprendí lo que me propuse aprender. Objetivos de los proyectos en los que participo, que es cómo entregué los entregables que me propuse entregar. ¿Qué es importante? Me propuse entregar. Yo acepté la responsabilidad de entregar, de cumplir ese objetivo. Creo que ese es el principal, es esa firma de estoy aceptando el objetivo que me estás planteando, es súper importante. Y nuestro mecanismo de cómo medimos la performance tiene que ver con eso, con periódicamente medir cómo fue el cumplimiento de esos acuerdos que generaste hace un tiempo. Entonces, esa dinámica es como que la confianza y ese aceptar las responsabilidades es que va haciendo que quienes no lo cumplan queden en el camino. Y Santiago, me queda claro que han tenido algunas situaciones donde la gente no ha cumplido y el equipo los hace a un lado. ¿Has encontrado algún patrón de esto y cuántas veces se ha repetido ahora que pues decidieron explorar en esto desde que eran 10 colaboradores hasta la fecha? ¿O realmente ha sido un caso esporádico o sí ha sido? Fueron muy pocos casos esporádicos, no es el común denominador. Y creo que el patrón es aquellas personas que están acostumbradas a trabajar en una organización tradicional. Y mucha gente está bien, se sienten cómodos trabajando de esa manera y, y nos enseña a nosotros a poder detectar esas cuestiones antes de que se sume ingenio. Detectar esas personas que no van a poder autogestionarse porque no les gusta, no les motiva. Les motiva tener un marco de trabajo definido, horarios establecidos, alguien que les recuerde lo que tiene que hacer, porque se sienten cómodos de esa manera y está bien. Pero en Ingenia no funcionamos de esa manera. Será otra empresa donde performen realmente bien. Y claro, porque sucede con a pesar de que hay una introducción, este acompañamiento de la cultura, obviamente que hay personas que no cambiamos el chip y esto no es para todo el mundo. Yo creo que también eso es válido, porque hay gente que dice, alguien me dijo en una ocasión, es que a mí me gusta que me manden, a mí me gusta que me ordenen. Yo trabajo por lo que me digan y he visto gente que lo hace extraordinariamente bien, pero le tienen que decir, ¿no? Así es, así es. Y nos ha pasado, recuerdo en una serie de entrevistas que teníamos con una persona que nos dijo, me encanta la empresa, me encanta el proyecto y lo que me están contando de la idea y la filosofía. Le dicen, no me cierra la autogestión, no me cierra la holacracia. No me sumo porque no voy a encajar bien ahí. La misma persona fue capaz de poder detectar que no iba a encajar. Todo eso fue un clip para nosotros decir, wow, logramos que alguien se diera cuenta de que no iba a encajar acá, que está buenísimo. Sí, ese primer filtro y sobre todo ahí viene como siempre en las entrevistas siempre hay algo como de mentiras, ¿no? Y mentiras es mentiras piadosas, ¿no? Pero aquí es todo lo contrario, o sea, me permito decir la verdad, que gracias,
pero yo no encajo ahí, ¿no? Entonces, para mí eso también es muy, muy, muy valioso, ¿no? Y siguiendo con las prácticas y beneficios, ¿cuáles son las otras prácticas que son de las más importantes que tienen, que nos puedas compartir? Hace un rato me supusiste que trabajábamos remoto. Una de las políticas nuestras, hay dos políticas nuestras relacionadas con eso. Una es remote first. Primero trabajamos remoto. Hoy estamos trabajando todos desde nuestra casa. Yo estoy en mi casa, los 50 personas que trabajamos con nosotros están en cada uno en su casa. Y eso no quiere decir que no tengamos una oficina. Es súper importante generar espacios de contacto personal, porque si no hay muchas cosas que se pierden. La pandemia nos dio mucha eficiencia en el trabajo remoto, pero perdimos en el contacto uno a uno. Entonces, hay personas que quieren ir a la oficina está ahí, pueden ir, pero nadie te va a obligar a ir a la oficina. Si buscamos generar dinámicas donde cada tanto tiempo nos juntemos, la mayoría, los que quieran, y nos veamos la cara y volvamos a reencontrarnos, pero no es un esquema obligatorio. Entonces, esa es una política. Primero en tu casa y después, si querés, puedes ir a la oficina. Y otra política que llamamos Work from Everywhere es trabajar desde donde quieras. Eso nos abrió a que si bien nacimos, Ingenia nació en Buenos Aires en capital, encima, capital de Buenos Aires, Aclarando. aclarando, más centralizado todavía. Hoy tenemos personas trabajando en Madrid, en Barcelona, en Bogotá, en Santo Domingo, en Lima, en Córdoba, en el interior en Rosario, en Corrientes, en todo el país, en toda Argentina y en el exterior también, y funcionamos. Entonces, eso nos lleva a decir, ¿por qué no permitirles a cualquiera, viva donde viva, que pueda moverse libremente? Entonces, muchos de los chicos que viven y residen todo el día y la mayor parte del tiempo en Buenos Aires, pueden un día decir, me voy una semana a la Patagonia y trabajo desde allá. No pasa nada. O me voy 3 meses a Brasil porque quiero pasar el verano en la playa trabajando desde allá. No pasa nada. Siempre y cuando, otra vez, no impactemos en los proyectos y no impactemos en la libertad del otro, podemos hacerlo sin ningún problema. Qué interesante. Y sobre todo, pues está volviendo a la confianza, ¿verdad? Y los resultados de los entregables y sobre todo esta gran responsabilidad que tienen pues el sector de ustedes, ¿no? Y me gustaría saber qué fue lo que tropicalizaron de Holocracia a ustedes. ¿Cuáles fueron las pequeñas modificaciones que hicieron para que se sintieran cómodos, para que funcionara, para, pues obviamente que yo miro a Argentina, que te comentaba, estuve en mayo allá, y ustedes son muy rápidos, muy veloces, muy directos, tienen una cultura, digo, y yo en el fondo veo así como de, no de sobrevivencia, pero sí creo que a los mexicanos nos rebasan, ¿no? Yo me vine sorprendido y conozco a varios paisanos tuyos y creo que también es parte de la cultura de ahí de Argentina, ¿no? O en este sector. Pero, en realidad, ¿qué fue lo que cambiaron? Hicimos algunos cambios menores. Por ejemplo, la Holacracia define muy bien la agenda de las ceremonias. La reunión táctica, que es donde se ven cuestiones del día a día del rol, de estoy bien, estoy mal, qué cuestiones tengo que resolver, qué dependo del otro, y es demasiado estructurado. Entonces, un mínimo cambio que hicimos nosotros fue, lo mezclamos, hicimos nuestra agenda, mucho más ágil, mucho más dinámica, que nos resulta a nosotros poder ir recorriendo la agenda de temas pendientes de una manera mucho más rápida que la versión original de la Holacracia. Por ejemplo, Es eso. dame un ejemplo de cómo es. Perdón que te interrumpa. La agenda de la Holacracia es, hago un check-in, cada uno habla, dice cómo estamos. Y el siguiente paso es, recorro los checklists, que son aquellas métricas que fuimos diciendo que íbamos a estar midiéndonos semana a semana. Después
definimos las métricas, recorremos los proyectos pendientes, pero todo se hace muy lento y muy burocrático. Entonces nosotros esa etapa la pasamos muy rápido, vemos, alguien tiene algo para decir, alguien tiene alguna novedad, la pasamos rápido y vamos al core de la reunión, que es la agenda de tensiones. La agenda de tensiones son temas que yo traigo, o cada uno de los miembros trae, para hablar con el resto y tratar con el resto. Y también la holacracia define un paso a paso de cómo tratar esas tensiones. Uno presenta la tensión, presenta una solución a esa tensión, hay un feedback de retroalimentación de todos, después vuelve a haber otro feedback de acuerdo. Es muy burocrática. Entonces nosotros lo simplificamos mucho. Te cuento la tensión, te cuento qué necesito, solamente habla quien quiera hablar y quien tiene algo para decir, y si nadie tiene que hablar, se acepta la tensión y se cierra mucho más rápido que la versión original. La versión original apunta a una cultura nórdica donde quizá no todos hablan si no son empujados a hablar y conversar, y el argentino habla porque habla. Y el latino habla porque nos gusta hablar, y nos gusta ser parte, y nos gusta conversar. Entonces no hace falta que le hable. Socializar, ¿no? Es bien. Socializar y opinar y discutir los temas de manera apasionada. Entonces no tiene sentido obligar a alguien. Entonces simplificamos mucho nuestra forma de procesar tensiones. Entonces eso nos llevó a que reuniones que originalmente están planteadas para 1 hora y media de reunión, de cada 15 días, nuestras reuniones son semanales, pero de media hora a 40 minutos. Perfecto. ¿Y esto lo hacen en toda la organización o cada equipo, o cada círculo? ¿Cómo es que lo hacen? En toda organización. Cada círculo tiene sus tácticas y sus governance, y también sus reuniones llamamos de chapter, que reuniones de chapter son reuniones donde buscamos que nuestra práctica sea cada vez mejor. Que eso me lleva, voy a hacer un asterisco a hablar de nuestro plan de desarrollo, nuestro plan de development. Pero es cómo hago que lo que hago en el día a día sea cada vez mejor y cada vez más eficiente. Son esos 3 tipos de reuniones que tenemos, que esta tercera reunión tampoco es parte de la holacracia. Y después, volviendo a la pregunta de qué cambios o qué ajustes hicimos en la holacracia, tropicalización, hicimos cambios grandes, porque la holacracia se basa en hablar mucho de responsabilidades y de los roles, pero no le importan las personas. No le importa cómo está esa persona, cómo se siente, cómo es su balance de la vida personal y laboral. Es como si fueran recursos las personas para la holacracia. Entonces, a alguien que viene con un perfil humanista le hace mucho ruido. Pero ¿por qué no piensan en cómo manejar las compensaciones, cómo manejar el desarrollo, qué tiene que aprender una persona? Eso en la clase te dice, definirlo vos como quieras. Yo ahí no me meto. Entonces fue un gran desafío para nosotros buscar cómo resolver problemas grandes como las compensaciones. ¿Cómo genero un mecanismo de compensaciones que sea claro, que sea justo? O cómo defino un plan de desarrollo de las personas que entren, que no dependan del clásico plan de desarrollo de entro como trainee, paso a ser junior, soy semi-senior, senior y así con los escalones, cosa que no cuadra con lo que hacemos. Entonces, esos siguen siendo grandes desafíos que tenemos. Y es un cambio continuo que tenemos. Claro. Por lo que veo, no han llegado a esa parte de las compensaciones como transparentes, o más bien, a lo mejor son transparentes, pero no digo que sean los salarios que las mismas personas se lo puedan asignar, ¿verdad? Ese es un desafío que lo que tienen. Eh, no llegamos a esa versión idealista final de que todos conozcamos cuánto cobramos y que nos vayamos asignando el salario nosotros mismos. Esa versión la tenemos como una utopía, y en algún momento quizás lleguemos a eso. Hoy en la versión que estamos tenemos un mecanismo de compensaciones, entendemos justo, todos conocemos las reglas del juego, está basado somos ingenieros la mayoría, entonces le ponemos mucha cabeza lógica a todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué hicimos? Una ecuación matemática que tiene principalmente
tres componentes. El primer componente es cuáles son los skills que tengo. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es mi nivel de seniority? Que eso lo tenemos medido en base a cada rol tiene su set de skills o set de capacidades que tiene que saber, que están medidas en tres niveles. No sé nada, sé la teoría, conozco la práctica, puse en práctica este skills, o soy experto, puedo enseñarle a otro. Que nos interesa mucho que alguien que sabe mucho le enseñe a alguien que sabe menos. Entonces, esos, suponte 40 skills del rol de uno de mis roles, yo tengo un puntaje que está asignado en base a mi seniority en los 40 skills de mis roles. Eso es un componente de la ecuación. Otro componente de la ecuación es cómo hago lo que hago, que lo medimos en el ADN Ingenian. Nosotros tenemos 5 componentes en nuestro ADN, que es cómo colaboro con el resto, qué también comunico lo que hago, cómo aprendo y enseño, cómo enfrento los problemas y una capacidad que le decimos multitasking nosotros, que es cómo puedo jugar en diferentes roles al mismo tiempo y qué también me siento haciéndolo. Es el segundo componente, es cómo hago lo que hago. El primero es muy duro, es qué sé. El segundo es más soft, cómo hago lo que hago. Y el tercer componente es de qué manera aporto a la organización, que se mide en base a cuántos roles energizo yo en la organización y cuál es el impacto que esos roles tienen. Entonces, en base a esos tres términos, esos tres componentes, llego a un puntaje de compensaciones para cada ingenial. Y ese puntaje de compensaciones dice cuánto voy a cobrar. Entonces, claro, todos sabemos los puntos que tenemos y por qué cobro lo que cobro. Y qué tengo que hacer en el semestre que viene para poder aumentar mi salario. ¿Por qué? Porque tengo que mejorar alguna de las tres variables. Si quiero incrementar mi salario. Y esas mediciones las hacemos semestralmente. En enero y en julio. Así que tengo un semestre para poder crecer de alguna manera. O en skills, o en mi forma de hacer las cosas, o en roles. O puedo decidir quedarme como estoy y está perfecto que sea así. Cada uno es libre de hacerlo. Claro, y ustedes han encontrado ese camino, como bien dices, que son ingenieros, le meten mucha cabeza y obviamente que tienen esta parte de la evolución, la transformación para llegar a más, ¿verdad? Yo creo que eso lo va definiendo la organización y el tiempo, y creo que todo en su momento, ¿verdad? Pero pues ahorita eso es lo que les funciona y creo que es algo bueno. Y dentro de otras adecuaciones que le hicieron a Locracia, ¿cuál sería la siguiente? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, no, más bien me refiero a la tropicalización. ¿Qué otra práctica también tropicalizaron? Muchas basadas en las personas. Nosotros somos una consultoría de sistemas. Vendemos conocimiento. Nosotros vendemos experiencia a nuestros clientes. Eso y criterio aplicado. Entonces, un gran desafío que tenemos es cómo hago que una persona que viene con su recorrido, con lo que sabe, lo que no sabe, se vaya desarrollando y vaya ganando cada vez más skill y más experiencia. Y al mismo tiempo vaya creciendo en este plan de carrera. Cosa que la holacracia no te dice cómo hacer crecer a una persona. Cómo prepararlo cada vez más y cómo mantenerlo actualizado cómo nos mantenemos actualizados para poder ser cada vez mejores versiones de nosotros mismos. Y nosotros no creíamos en el camino de crecimiento corporativo, de entrenamiento, donde al fin de año me sobró presupuesto y compro capacitaciones de cosas que no sé si me sirven o no, pero hay que hacerlo, sino que tenemos un plan de crecimiento muy personalizado. Cada ingenial tiene su plan de crecimiento que lo definen sus motivaciones y lo que Ingenia espera de ese rol, de los roles que ocupa. Entonces, trimestralmente, en este caso trimestralmente, nos juntamos el rol de development con quien ocupa el rol de development con cada uno de los ingenios y tiene unas conversaciones muy lindas donde el principal objetivo es
medir cómo estamos en cada uno de los skills, de esos 40 skills que nombré antes, o 50 dependiendo del rol, o 30. Mido qué tan bien o mal estoy, mido cuánto sé y cuánto me falta para poder llegar al ideal del rol que tengo. Y se definen acciones, y esas acciones apuntan a poder ir ganando aquellos skills que para Ingenio son prioritarios, pero que también la persona prioriza como parte de su crecimiento. Y al mismo tiempo, esas acciones no son leer un libro o hacer un curso, sino tenemos en cuenta cuál es el mejor mecanismo para que esa persona aprenda. Cada uno aprendemos de manera diferente. Algunos aprenden mediante mímica, otros aprenden leyendo teoría, otros aprenden haciendo. Entonces, intentamos machear qué tengo que aprender, qué me motiva, con cómo aprendo, y quizá definimos para cada uno de los chicos acciones particulares para que puedan tener ese conocimiento que les falta tener. Ya. Pues todo un programa y ahí creo que está la congruencia de ustedes, donde las personas es lo más importante y bueno, y lo hacen de esta manera. Creo que es muy claro cómo está en el ADN de la cultura que realmente las personas sí logren eso. Y Santiago, y en esta fase de las dificultades, como el lado oscuro, ¿no? Que yo hablo siempre y me gusta preguntar. En tu caso, en la organización, ¿cuáles han sido las mayores dificultades? ¿Qué les ha costado más? ¿Dónde ha habido incertidumbre? Ya hablamos al inicio como, pues bueno, va a funcionar o no va a funcionar, porque todo el mundo nos entra eso en la cabeza, ¿no? Pero como en este tiempo que llevan, que para mí es muy reciente, pero muy rápido, y creo que es muy valioso reconocer que han llevado un buen aprendizaje. Eh, ¿qué ha pasado como esas dificultades o con los socios, en la misma organización? Una primera dificultad que sucede es, una cosa es decir, voy a descentralizar la toma de decisiones. No quiero yo tomar las decisiones más, el C-Level ya no toma más las decisiones, sino que lo voy a delegar en todo el equipo. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. A ver, yo quiero saber la experiencia real, ese aprendizaje, Creo que porque es un aprendizaje continuo. Esa ansiedad de, es mi empresa, es responsabilidad mía mantenerla vivo, pero por otro lado yo decidí que voy a delegar las decisiones en el resto del equipo. Entonces, esa pelea interna constante entre me quiero meter en todo, pero no me puedo meter en todo porque decidí no hacerlo, es un desafío muy interesante que creo que nunca nos lo vamos a sacar de encima, los tres socios de Ingenia, los tres dueños de Ingenia, porque es algo de que es nuestro, al final del camino la responsabilidad nuestra. Hay 50 familias que dependen del negocio que genera Ingenia y hay que tener una... Es muy loco pensar en eso, ¿no? Hay 50 familias que dependen de lo que hacemos en esta empresa, que la pasamos bien a veces, la pasamos mal otras veces, y yo a propósito decidí no tomar decisiones, pero al final del camino el responsable soy yo. Entonces, esa dicotomía es un desafío constante, y es el gran desafío que tiene ir a un camino de autogestión o un camino holacrático que es el que elegimos nosotros. El siguiente es ahí aceptar que me no es para gustaría hacer todos. una Sí. pausa antes de que avances, y perdón que te interrumpa porque me interesa mucho. ¿Cómo logras tú de contener esa ansiedad? A mí me pasa lo mismo y yo casi ya voy para el año con este tema de no tomar decisiones y abstenerme. Pero me cuesta trabajo en veces, pero quisiera saber tú cómo lo logras, o tienes un ritual, un mantra, o realmente te lo vas comiendo ahí poco a poco y lo vas devorando en el día. Ahí voy a hablar por mí mismo, porque lo que me pasa a mí personalmente es muy duro, es muy duro. Hay días que me levanto y digo, decidan y está perfecto, hay que aceptar que algunas veces se equivoquen y que, y que las cosas no salgan como uno quiere, porque obviamente no salen como uno quiere porque no lo estoy haciendo yo. Entonces no van a salir nunca como Ahí uno está quiere. el punto, ¿eh? Porque tú no lo estás haciendo, porque yo no lo hago, ¿no? Claro, claro. Entonces hay que aceptar el error y es una lucha diaria.
No sé si hay una solución. En mi caso es una lucha día a día por, por enfocarme en donde agrego más valor. Creo que estoy empezando a encontrar mi estrategia, por lo menos lo que estoy llevando en los últimos meses, es encontrar dónde agrego más valor e ingenio y enfocarme en eso. Enfocarme en tomar decisiones de ese área donde agrego más valor y dejar que el resto vaya encontrando el resto de las decisiones que hoy tomo o tomaba quizás estos unos meses, dejar que vayan encontrando nuevos dueños, porque yo tampoco soy el ideal para esas cosas. Entonces, el hecho de encontrar dónde juego mejor, cuál es mi mejor posición en la cancha, yendo a una metáfora futbolística, eso es algo que a mí me está sirviendo mucho últimamente. Ya, qué interesante. Y me queda claro que es un trabajo de todos los días y creo que yo me identifico contigo y me pasa lo mismo, bueno, soltar, soltar. Y a veces que quisiera meterme y ir a decidir y, híjole, y cuando lo hago así, me siento el estómago así como una revoltura de esa sensación y te comprendo perfectamente. Y a veces fallás, a veces caes en la tentación de meterte, somos humanos también y caemos. Sí, 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 tienes toda la razón. Y continuando a estas dificultades, ¿qué otras? Y ahí te interrumpí, discúlpame, pero era este tema que quería como saber tus secretos, ¿no? Pero bueno, ya me los aclaraste. El segundo gran desafío es aceptar que no es para todos. Hay gente que no va a estar preparada y se va a bajar del proyecto. Eh, y cómo hacer para aceptar que esas personas no son aptas para sumarse a este mecanismo porque funcionan en otra organización diferente y al mismo tiempo tener la fortaleza espiritual para no caer en dos personas no funcionan, entonces no le funciona a nadie. No, enfoquémonos en las otras 20, 10, 30 personas a las que les está funcionando. Pero siempre, como creo que es una condición humana, siempre tendemos más a mirar las cosas malas que nos van pasando que las cosas buenas que estamos generando. Entonces, ¿cómo aceptar que algunos se van a quedar en el camino, pero nosotros tenemos que seguir enfocándonos en las otras personas a las que le está sirviendo? Ese es otro gran desafío. Claro, claro. Y esto es como lo mencionas, naturaleza humana. No pasa nada donde tú te encuentres y te generes tu plenitud, ¿verdad? Y es válido en estos temas y sobre todo en un negocio como el de ustedes, muy, muy dinámico, ¿no? Ujú. Muy ágil. Continuamente. Muy ágil, muy ágil. y, y creo que el tercer desafío es que tiene que ver también con las personas. Estamos hablando de un cambio cultural, de un cambio hasta de filosofía de vida, cuando pasamos de una empresa jerárquica a una empresa sociocrática, holocrática o el modelo que fuera, modelo de autogestión que elijamos y prefiramos. Estamos pidiendo a las personas que cambien su mindset para el cual fueron seteados desde que nacieron. Desde que nacieron tienen un padre que le dice qué tiene que hacer, un maestro que le dice cómo tiene que aprender, y así fue toda la vida de las personas. Entonces hay que tener paciencia. No podemos esperar que una persona eh, apenas se sume a una organización holocrática, esté listo de un día para el otro para poder aprovecharla al máximo. Requiere un cambio, requiere una transformación. En algún momento es muy lindo cuando los primeros meses de cualquier ingeniero son muy duros, porque se sienten perdidos, ¿Por qué? porque ¿Qué sucede en eso? entra a una empresa diferente, entran a una empresa donde apenas entran, lo primero que pasa es que hay tres o cuatro personas que están arriba tuyo pensando y entendiendo cómo estás. Primero entendimos que somos una empresa diferente, entonces teníamos que ponerle a alguien al lado, a las personas, un buddy, un compañero, que le vaya dando la inducción a lo que es ser un ingenial. ¿Cuáles son las ceremonias? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Quién es quién? ¿Cómo tomamos las decisiones? Que preguntar no está mal. Esas cosas que para nosotros ya son natural,
pero quizá alguien que viene de una empresa donde la pregunta se castiga, entrar a una empresa donde la pregunta se premia, es muy diferente. Entonces, los primeros meses se sienten perdidos, es como que no entiendo qué está pasando, no entiendo estas reglas de juego nuevas, cómo funciona todo esto. Y es muy lindo ver cómo, me encanta, hay un momento exacto que no sé, todavía no detecté por qué es ni por qué se produce, donde la cabeza del que está ingresando hace un clic y es automático. Se transforma en otra persona y se transforma en alguien que empieza a preguntar, empieza a participar de otra manera más activa, entendió las reglas del juego y cambió. En algunas personas puede ser que eso suceda en el primer mes, en otras puede ser que suceda en los primeros 6 meses. Entonces hay que tener la paciencia para que cada persona madure al ritmo que pueda. Es muy difícil en una industria como la nuestra, donde los resultados son continuos, ya, para mañana, para mañana, para mañana todos, o para ayer. Oye, y en una industria también con una alta demanda, o sea, si no me tratas bien, si no me pagas bien, hay 1000 trabajos allá afuera. Así es, no hay riesgo de quedarme sin trabajo, yo sé que voy a tener trabajo fuera. Claro, claro. Y bueno, creo que todo esto conlleva a un impacto. A mí me gustaría saber, porque vi que tienen clientes muy importantes, marcas muy buenas. Desde la mirada tuya, ¿crees que esto le aporta valor también a tus clientes? Y si ustedes también lo comunican en algún momento o realmente es todo en house, adentro, o al final, ¿en qué les ayuda? ¿Cuáles han sido los beneficios? Luego, por ejemplo, cuando hablas con un financiero, quieres saber, ¿y cuánto has ganado más por esto? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Ustedes cómo lo manejan esto? A mí hoy lo digo públicamente y me gusta, pero antes no quería decirlo, ni inclusive ni a los clientes, ¿no? Ujú. Nosotros siempre lo dijimos públicamente. Y nos gusta contarlo y nos gusta contar que somos, que tenemos esta forma, que tenemos esta aspiración de ser diferentes y hacer las cosas diferentes porque estamos convencidos de que es la manera de hacerlo. Entonces, eso nunca fue una traba para nosotros porque contamos todo, somos muy abiertos y de cualquier tema que nos inviten a hablar, nosotros vamos a hablarlo, incluyendo estas cuestiones que estamos conversando ahora tan profundas, ¿no? Y no nos pasó nunca que un cliente nos haya estresado de alguna manera con preguntas del estilo que comentaste recién, es ¿cuánto ganaste más o cuánto dejaste de perder por este cambio que hiciste? Nunca lo pensamos de esa manera, sino que nuestro principal objetivo es estar más contentos y más cómodos haciendo lo que nos apasiona hacer, que es resolver problemas con tecnología. Y, y yo creo que esta filosofía nuestra, a ver, voy a contar un poco, necesito hacer una introducción de qué es lo que hacemos para contar esto que voy a contar. Eh, en Ingenia resolvemos problemas de negocio usando tecnología. Nuestros clientes nos plantean desafíos de hoy no puedo cumplir con algunos objetivos de negocio. Entonces nosotros estudiamos cómo están ellos hoy a nivel tecnología y le proponemos cambios en su conjunto de tecnologías que utilizan para poder resolver su negocio actual y dar soporte a su negocio. Todo eso lo hacemos en base a un hilo conductor transversal que es el conocimiento en todo lo que hacemos, ¿no? Y, y cuando a un cliente le proponemos una nueva solución tecnológica, cambiar los sistemas y las soluciones que soportan su negocio, hay una cuestión que es muy importante. La tecnología por sí sola no te va a cambiar, no te va a resolver los problemas. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Para que realmente puedan las organizaciones clientes nuestras cumplir los objetivos, tienen que, aparte de adoptar las tecnologías que les proponemos, cambiar la forma en que trabajan. Porque nuestros cambios son tan disruptivos y tan al core de la solución que muchas veces, y en la gran mayoría de los casos, los obligan a tener que redefinir roles, redefinir responsabilidades y ser más ágiles de lo que son hoy en día.
redefinir la forma en que colaboran los miembros del equipo. Eso no quiere decir que sean democráticos, ni mucho menos, ni que lleguen a autogestión. Cada empresa va evolucionando de la manera que puede. Pero sí buscamos llevarlos a un estadio de agilidad que les sirva a ellos. Entonces, la excusa es la tecnología, sí, pero muchas veces les dejamos una nueva forma, un nuevo mindset para hacer las cosas. Y eso es en base a lo que vamos aprendiendo en casa. Claro, y totalmente de acuerdo y creo que me está pasando en este momento. Ahorita hice una propuesta de un RP y el tema es del RP no es el sistema, son las personas que tienen que cambiar la forma de operar y de comprometerse, ¿no? Porque si no, no funciona, ¿no? Y entiendo perfectamente esta parte, pero siempre el cliente no quiere cambiar, quiere, no, tráemelo igual, así, pero eso no resuelve, ¿no? Y no se puede, algo igual no existe, ¿no? Y ustedes con este estilo que tienen y cómo piensan en su cultura, pues creo que la llevan ahí hasta ese punto del cliente. Si no, no va a funcionar, ¿verdad? Ujú. El otro día, hace unos días, uno de los ingeniales me dijo, estamos en un cliente que la verdad que no nos hace pasar bien porque son muy estructurados, muy burocráticos, y esos clientes a nosotros nos incomodan de alguna manera. Pero esta persona me dijo, Santi, si bien las dinámicas del día a día son complicadas con este cliente, está muy bueno el rol que tenemos porque estamos ayudándolos a transformarse en otra cosa. Entonces, entendió que estamos ayudándolos a ir un paso más allá y a salir de esa traba que hoy tienen. Entonces me pareció hermoso y es un buen resumen de lo que hacemos. Claro. Santi, ¿de qué te sientes orgulloso de haber iniciado este proyecto hasta el día de hoy? Si miro hace 3 años atrás, cuando vine con esta idea, dije, me tiro a la pileta, vemos qué hay. No sabía si había agua, si estaba la pileta vacía. Y 3 años después, ver que Ingenia creció en cantidad de gente, en proyectos y en madurez de las prácticas realmente me pone muy orgulloso. Y, y cuando los Ingenials nos dicen, me gusta la cultura, me gusta la dinámica, y hasta cuando un Ingenial se va y dice, estoy dejando una familia de amigos, un grupo de amigos con una cultura única, eso la verdad que es un orgullo. Porque logró, muestra que el objetivo que tuvimos inicialmente hace 3 años realmente se cumplió. Estamos dejando marca en las personas. Claro, es un legado al final, ¿verdad? Wow, gracias por compartirlo. Santi, quiero ser respetuoso con tu tiempo. ¿Cómo te gustaría cerrar este episodio? ¿Qué mensaje le dirías? Porque aparte a ti te gusta compartir y comunicar, me lo comentas desde el inicio. ¿Con qué te gustaría cerrar el episodio? A mí me gustaría cerrar con algunas palabras orientadas a aquellas personas que quizá nos escuchen y, y estén pensando en embarcarse en este tipo de proyectos. El, el primero, bueno, un poco lo dije, ¿no? No es fácil, es un camino duro. Quizá lo estoy contando después de 3 años con mucha soltura y parece que fue todo un camino de rosas. No, no es fácil, no es duro, es muy duro, pero no hay que bajar los brazos porque los resultados al final del camino se logran. Hay que ir iterativamente, de a poco, entendiendo qué cosas funcionan y aquellas cosas que no funcionan, ir buscando cambiarlas por diferentes versiones. No esperar a que la primera versión sea la última y la definitiva. Yo creo que hoy no estamos ni cerca de ser nuestra versión definitiva en Ingenia. Esto tiene mucho para adelante y mucho para mejorar. Entonces es un camino de mejora continua, no termina. Hay que tener paciencia y, y mucha resiliencia. Hay que aceptar que las cosas a veces no funcionan, caerse, volver a pararse y seguir adelante. Pero, pero convencido de que al final del camino los resultados están. Claro, no, totalmente de acuerdo. Y quiero agradecer también a Jorge Silva que nos hizo la conexión y sé que un grupo de paisanos tuyos van ahora a España a hacer un recorrido de todos estos temas de
autogestionados. Qué lástima que no coincidimos los dos. Qué lástima que Me no hubiera- coincidimos en poder ir. que no. También fui invitado igual que tú. Y bien, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Alguien que quiera conversar contigo. En LinkedIn me encuentran en Santiago Blanco, buscan ahí estoy. En Twitter como Santiago M. Blanco. Y esas son las dos principales redes que yo utilizo. Pues muy bien. Pues Santi, pues muchas gracias. Agradecido por este conversar. La verdad, fue muy interesante y lo aprecio mucho. Pancho, Gracias. gracias a ti por la invitación y cualquiera, estoy abierto a cualquier nueva charla, a cualquier contacto. Siempre me gusta compartir estas experiencias, creo que es muy enriquecedor. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, nos Bye. vemos. Mi aprendizaje fue cómo lograr tener vacaciones ilimitadas. Me parece algo extraordinario cómo es que lo hace esta organización. Te invito a que califiques con 5 estrellas este episodio y compártelo este conversar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás todos los episodios.